Buenas tardes a todos los que hoy nos acompañan en Like Inteligente. Hemos preparado este episodio de manera especial con la participación de Isabel Navarra. Ella es secretaria del Consejo de la Asociación de Internet de MX y además abogada especialista en Derecho Digital. Nuestro tema de hoy especialmente está enfocado precisamente a los derechos digitales de los niños, niñas y adolescentes. Obviamente, este es un tema súper importante debido a que la mayoría de los usuarios que existen en Internet, bueno, no la mayoría, pero sí un gran porcentaje de los usuarios que están activos en Internet, pues son niños y adolescentes. Y bueno, bienvenida Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Maricruz, gracias por la invitación a Like Inteligente y a ti. Es un placer estar con ustedes. No, a nosotros agradecemos plenamente tu disponibilidad para poder compartirnos un poco acerca de tu expertise en esta área y sobre todo hacer énfasis tanto para los niños, niñas, para que conozcan sus derechos, pero también para que los padres ayuden a participar de manera conjunta en la protección y garantía de los mismos. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto? Pues es que precisamente en tu pregunta ya lo planteas, ¿no? La corresponsabilidad tanto del usuario como de quien gestiona la educación del mismo por la minoría de edad, ¿no? Yo creo que cuando hablabas de los usuarios, no sé si, no tengo la cifra en la cabeza, pero lo que sí me queda claro, es decir, la mayoría son menores, pero lo que sí me queda claro es que entre los menores la mayoría usan Internet. Es decir, a lo mejor no todos los internautas, la mayoría son menores, pero lo que me queda absolutamente claro es que los menores son intensivos en el uso de Internet, ¿no? Y además intensivos y diversificados, ¿no? No solo en el tema de redes sociales, sino en juegos, sino, ¿no?, en búsqueda de información, en el derecho al acceso universal a las telecomunicaciones y a las tecnologías de información, que se reconoció más plenamente en el 2013 en nuestro país. De hecho, lo que plantea es eso, que es un derecho llave también para otros derechos, y lo hemos visto, por ejemplo, en pandemia, ¿no? Derecho al acceso a la educación, a la libertad de expresión, a estar en comunicación con amigos, ¿no? A libertad de asociación, de expresión, de todo, ¿no? Entonces, es un derecho llave para otro, ¿no? Entonces, pero por otro lado, a mí me parece que hablar de derechos digitales, que sí está bien hablar de derechos digitales, pero la mayor parte de ellos tienen correlación con los derechos que llevamos. Naturales, ¿no? Exacto, normales, físicos, ¿no? En el mundo real. Lo que hace la herramienta es potencializarlos, ¿no? Y además, y en el otro, y por dos razones. Primero, por la herramienta per se, por su potencial y por su velocidad y por su, ¿no?, y por su cambio vertiginoso que no acabamos de entender en qué estamos y qué no, pero además porque nos hemos asomado a todo este mundo digital, los que no somos nativos, pero también los que son nativos, sin conocer las reglas, ¿no? O sea, cuando uno en el mundo físico le enseñan cómo cruzar la calle, cómo no dejar la puerta cerrada de su casa cuando sale, caminar por el lado correcto de la, ¿no? En La la acera, en la banqueta, banqueta. ¿no? Todas estas cosas, pero en el mundo digital pues entramos sin más, ¿no? Y esta corresponsabilidad que tú mencionabas es muy importante, partiendo del usuario. Y además, yo no sé, te lo digo y esto en experiencia de padres, digo, hay muchas herramientas que te pueden ayudar un poco como a guiar esta parte de control parental, que sin duda está muy bien usarlas, pero creo que en el escenario completo es un poco como en la vida, ¿no? O sea, cuando yo creo que a los hijos, por propia experiencia, hay que intentar guiarlos para que ellos tengan las herramientas para decidir en el momento, porque no vas a poder prever todas las situaciones, menos en el mundo electrónico, pero además, si tú prohíbes algo tajantemente, van a encontrar la manera y además con más ganas y arriesgándose más con el peligro, sobre todo cuando ya son más adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, yo por lo menos siempre he intentado guiar a mi hijo diciéndole, o sea, yo lo que confío es que si tú en algún momento tienes la sospecha de que estás entrando a ver algo o hacer algo que va a dañar tu mente o tu corazón, vas a parar y me vas a consultar.
¿no? Y bueno, evidentemente guiando cosas, o sea, no es tan sencillo como eso, pero claro que hay que decirles, bueno, a ver, yo me he dedicado a privacidad y a derecho digital toda mi vida, con lo cual esto en mi casa es repetitivo, ¿no? Entonces, pues mi hijo no proporciona un dato casi de manera compulsiva, ¿no? Pero bueno, para los que no tengan esto en casa, que además al final del día igual se acaban proporcionando, ¿no? Sí hay que enseñarles, ¿no? Hay que enseñarles a que, ¿no? Pues la famosa caricatura del New Yorker de hace 20 o 25 años, ¿no? En que había un perro en una computadora y decía, lo bueno en Internet es que nadie sabe que eres un perro, pues eso en vez de un perro, hay que pensarlo en un delincuente, ¿no? En un delincuente que se haga pasar por alguien, que se haga tu amigo, además en unas situaciones en las que, y especialmente con la pandemia, ¿no? Porque la tecnología siempre decimos que es neutra, ¿no? Que es el uso que le damos a la tecnología, ¿no? Pero la verdad es que la tecnología ha salvado muchas cosas en la pandemia, sobre todo en una pandemia tan extensa como la que hemos vivido en México, ha salvado que puedan estar en comunicación, que no sientan, o sea, que evidentemente vamos a tener todos algún conflicto y alguna secuela de todo esto, sin duda alguna, en la parte social, por supuesto. sin duda alguna, pero la ha paliado un poquito, porque por lo menos sentías, y yo ahora, por ejemplo, que estoy teniendo esta conversación contigo, si la hubiera tenido antes de pandemia, para mí hubiera sido súper estresante, no hubiera preparado como, ¿no? Y ya nos hemos acostumbrado a que parece que en realidad nos estamos conociendo. Deja tú el metaverso, o sea, sientes que estás interactuando y que ya no es tan... O sea, antes Ya no es tenías... una comunicación tan fría. Claro, antes tenías una videoconferencia y te preparabas durante meses, ¿no? O durante una semana y veías tu fondo de pantalla ¿no? Y ahora ya empiezas a ver en los noticieros que aun habiendo terminado en muchos países la pandemia, ya van a seguir así, porque puedes tener acceso a gente que no se tiene que, ¿no? Pongo el ejemplo, que no se tiene que desplazar al estudio. O yo, por ejemplo, cuando doy clases en la universidad, al principio decía, pues es horrible dar clases por internet, pero después descubres que tienes cosas que si te adaptas y pones las reglas, porque sí es verdad que hablar a una pantalla pues no sirve, ¿no? Para el profesor es horrible, o sea, si tienes que poner reglas, que se vean las cámaras, que pues como si estudias, ¿no? Pero si tienes acceso a unas oportunidades que te reconcilian mucho, por ejemplo, ¿no? Como gente que no podría llegar a tu clase porque vive fuera o porque no estoy hablando de niños, pero en mi caso, por ejemplo, que estoy en posgrado, pues mamás que han tenido un bebé, ¿no? Y que no podrían tomar ese diplomado y lo están tomando. Entonces, la verdad es que las tecnologías ayudan mucho, no podemos culpar a la tecnología. Entonces, esta corresponsabilidad es muy importante. Evidentemente, no estoy dejando fuera a las empresas ni a los gobiernos, claro que tienen que tener reglas, pero yo creo que en lo que estamos más... en lo que hemos dejado más esta negligencia es en el tomar conciencia, ¿no? De que estamos mucho más expuestos de lo que creemos, ¿no? Que nos fiamos demasiado a la hora de hacer compras, ¿no? Y que la gente además con una, no sé si candidez y a veces un poquito de picardía, ¿no? Porque si uno sabe que algo cuesta 300 pesos o 500 pesos, pues si te lo dan a 50, ya puedes empezar a sentir o a prever que como no puedes ir a ver el escaparate físico, pues a lo mejor tienes que intentar ver si esa persona es, por ejemplo, si está establecida en México, ¿no? O sea, si tú puedes reclamar, ¿no? Claro. Pero nos lanzamos, igual por eso también adolescentes, ¿no? Porque se está viendo mucho, por ejemplo, en los temas de gaming, ¿no? De juegos, que como en nuestro país tenemos menos de un 50% de inclusión financiera, pues hay muchos depósitos en efectivo muy pequeños en tiendas OXXO y de otro tipo, porque hay muchos adolescentes que no tienen acceso a una tarjeta de débito ni crédito de sus mamás ni de sus papás, pero van depositando sus 100, 200 pesitos para jugar el juego, porque son gamers, ¿no? Y uno que a lo mejor no ha nacido en esto dice, no, pero bueno, ¿por qué va a pagar por tener un sombrero azul? No, bueno, pues que es la experiencia. Igual que es, ¿no? O sea, porque su avatar o porque su muñeco tenga, ¿por qué va a pagar por eso? ¿Por qué va a pagar por construir una? Bueno, porque es el juego. Igual que lo hacíamos antes con la maquinita y le metías los 50 pesos para hacer, ¿no? Sí, todavía algunos lo seguimos haciendo en los centros de diversión, ¿no? Exacto, te compras el juego físico, ¿no? Entonces, Sí. esa es la primera parte, la corresponsabilidad. El enseñarles mucho, los niños tienen en las escuelas, tiene que haber una información, o
sobre los derechos digitales, pero sobre las obligaciones y sobre los peligros del entorno digital, porque además yo creo que como consecuencia especialmente de la pandemia, lo que estábamos diciendo se ha mezclado mucho, Maricruz. Entonces parece que nos sentimos tan cómodos que no nos protegemos. Claro, 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 claro. Perdimos a lo mejor ese sentido de protección porque incluso pues estás seguro en casa y no puedes dimensionar qué tanto riesgo puedes correr en el entorno virtual. Y allí es donde es necesario precisamente estar informados. Sin duda. Y la primera parte es también, o sea, también como, o sea, la inmediatez de este medio, ¿no? Porque te puede, o sea, si del otro lado, a ver, cuando tú estás viendo a una persona en el entorno físico o incluso por cámara, pero sobre todo en el entorno de tú a tú, puedes un poco sentir si te está sacando información que no debes, ¿no? Lo típico que te dice tu mamá, no le digas nada extraño, o sea, pero cuando no y te sientes solo, y además es la idea de, a ver, bueno, habrá gente que sea muy popular, pero normalmente nos cuesta trabajo hasta que nos saluden en casa, ¿no? Pero en las redes sociales de Claro. repente tenemos 1.200 amigos, Una fluidez ¿no? para Y hacerlo. además aceptamos sin conocer a nadie y evidentemente entonces están los que se hacen pasar por amigos, por menores y entonces se engañan y como vas contestando y además tenemos una velocidad, esta intolerancia a la frustración que tienen estas nuevas generaciones, esa es la verdad, ¿no? O sea, que también la tenemos ya nosotros, ¿eh? La queremos en el momento, pero ellos aún más. Entonces, están acostumbrados a tener todo súper fácil, a comprar las cosas, ya no sin salir de casa, sino si puede ser en 2 clics, mejor que en 3, o sea, ¿no? Que ya tengas preparada tu tarjeta, que ya tengas... Entonces, el problema es que eso, esta digitalización extrema no te deja conceptualizar la realidad. Estaba escuchando otro día algo que hemos perdido el valor de las cosas y que las cosas, como tu manta de seguridad que llevas cuando es pequeño, no en tema consumista, sino una cosa física, hace que aceptes que la realidad tenga, ¿no? O sea, que la realidad sea realidad, ¿no? Que lo concibas como realidad, ¿no? En cambio, lo digital hace que pierdas un poco la conciencia porque es todo información. Estamos todo el día contestando súper rápido a los chats, cosas que nunca se nos hubiera ocurrido poner por escrito en una carta o en un correo. Y a lo mejor ni siquiera dicho delante de terceros. Y ponemos en los chats que dejan ahí, ¿no? Que puede cualquiera hacer un screenshot, un pantallazo, una impresión de pantalla, y porque contestamos rápido, mandamos fotos, hemos perdido esta parte, evidentemente los jóvenes, ¿no? Antes hacerte una El foto. valor de la intimidad, ¿no? Y la privacidad. Exacto. Antes hacerte una foto requería una ocasión especial, ¿no? Y eran contadas, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora, sí, la exposición. Eran como exclusivas para guardar recuerdos. Exactamente. Y además nos sentíamos, y algunos de nosotros nos seguimos sintiendo muy incómodos posando, porque además era algo que pero ahora ya lo tienen perfeccionado y saben qué puede pasar. No quiero decir, o sea, habrá cosas buenas y habrá cosas malas, pero el punto de esto es que vamos dejando esta huella digital que cada día es más gigante, que no se va a poder borrar. La verdad es que ser menor o adolescente en los tiempos del Internet está difícil, está muy difícil, no solo por las consecuencias que tienen estas cosas, porque además vas buscando aceptación y entonces esta cosa de los likes en cualquier cosa o de los followers o tal, acaba siendo algo, ¿no? Puede ser muy, muy traumatizante o como os quiera decir, sino porque además es una época difícil, ya sin hablar de cosas que sean incluso que rayen delitos, ¿no? O sea, que te hayan filmado, o sea, que te hayan grabado cuando tú no quieres, que compartan información con terceros, cosas de grooming, sextesting, acoso, ya ni siquiera metiéndonos en esos que además, evidentemente, en cierto modo, se ha banalizado mucho, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, cuando se banalizan estas cosas, el problema es que llega un momento en que se banalizan tanto que hacen mucho daño, ¿no? Que no lo puedes controlar y no puedes controlar cuando hay, pues cuando salta la última gotita que te hace, ¿no? Que le hace un verdadero daño al chico, ¿no? O sea, siempre ha habido acoso escolar y a lo mejor hasta era más rudo cuando era en persona porque, ¿no? Era tal, pero
lo que volvíamos a decir, la potencialidad de la herramienta ahora se multiplica por tanto. Claro, el alcance que tiene, ¿no? Claro, y Antes, se pues, se burlaban de ti en la escuela nada más, y era en la escuela, pero ahora no solo es la escuela, se entera toda tu familia, la colonia y tus amigos fuera de la escuela también, ¿no? Y opina sobre ti gente que ni entiende, que ni te Y conoce. te conoce. O sea, te ponen un apodo de un lady, un lord, y acabaron contigo, o se lo ponen a tu mamá, acabaron contigo, pero es horrible, es horrible. Claro, claro, no, o sea, la Siempre. realidad es que el tema de la educación, cultura del internet, civismo digital, el respeto por las personas, es algo que en medio del derecho a la libertad de expresión, pues se ha irrumpido de forma atroz, ¿no? Sin llegar a medir cuál es el daño que pueden llegar a causar nuestras palabras en las demás personas. Exacto, pero si de nuevo volvemos al principio de la conversación, en realidad solo es el imperativo categórico kantiano de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Pero no lo pensamos. ¿Por qué tienes que opinar tú sobre una lady o un lord que ni conoces y que a lo mejor le marcas para el resto de su vida? Hay un documental ahora que ha dirigido Mónica Lewinsky, que por supuesto los menores no van a saber quién es, pero vosotros sí, pero en vez de llamarlo 5 minutos de fama, que era lo que decía Andy Warhol que todo el mundo iba a tener, lo ha llamado 5 minutos de vergüenza pública. Y esos 5 minutos te destrozan la vida, porque como quedan para siempre, te dejan marcado. Para siempre. O sea, ella cuenta, estemos de acuerdo o no en lo que pasó, pero ella cuenta que como su caso fue el primero que apareció en Internet, Sí, fue una exposición que tuvo. Cada vez que tú ponías pasante en Internet, salía lo primero Mónica Lewinsky. Entonces, ya no, o sea, ya esa parte de no poder tener, de no poder moverte, o sea, al final del día, lo que tú eres, o sea, tus datos es lo que acabas siendo, y acabas siéndolo para pedir trabajo, para tener amigos, para, ¿no? O sea, por supuesto. Hay una correspondencia entre la huella digital y tu identidad virtual. Impresionante, ¿no? Impresionante. Que te persigue por todas partes. Antes nosotros, o sea, ya no hay empresas, ni universidades, ni colegios, es que no hacen así, pero escuelas, pero que vayan a ver tu currículum, porque pues sí asumen que todos mentimos, todos decimos la parte más bonita y tal, y lo que hacen es, te buscan en internet, se hacen amigo tuyo en redes sociales, se hacen amigos de amigos y tal, y la verdad es que hay una información brutal, y por eso digo que ser niño o adolescente en esta época es mucho más complicado. Evidentemente es también mucho más atractivo ¿no? y divertido, y puedes acceder a cosas que nosotros ni ¿no? Pero a veces también demasiada información, o sea, también que aprendan a entender. A gestionar la información, pues Exacto, bueno. Pues, exacto, cuál es la verdadera, cómo buscar buenas fuentes, cuándo parar. El plagio está todo lo que da, porque pues les es fácil copiar y pegar, y eso también son hábitos y disciplinas. ¿Sí me explico? Porque si el profesor no comprueba o no tiene un programa que tal, lo vas pasando, pero pues no aprendiste, no estudiaste, no nada, hasta que de repente además te cachan, ¿no? Entonces, hay muchas tentaciones en Internet, pero no Internet, la herramienta per se no, en los usos que se le da, que tenemos, no, por algo se le llama la cuarta revolución, o sea, no se hacen estos cambios históricos por nada, ¿no? O sea, se han hecho 4 en la historia, ¿no? sí, Entonces, claro. hablamos de la revolución industrial, ¿no? En máquina de vapor, y esta es que es gigante. Entonces, lo que es Los una niveles de irresponsabilidad. transformación y alcance y cómo impacta la vida de las personas. Exactamente. Entonces, una irresponsabilidad que porque sea amigable y porque sea, o sea, en el sentido amigable de fácil de usar, sobre todo para ellos, no estén muy concienciados de los peligros y de las consecuencias, porque además todavía ni las ven, o sea, y yo creo que además ya luego, ¿no? Escarmientan, si es que escarmientas, cuando ya de verdad ¿no? Cuando es tarde, o a lo mejor ni siquiera te das cuenta de que algo ha pasado, ¿no? Entonces, al final del día es eso, o sea, ¿hay derechos para los niños? Sí, muchos, ¿eh? Y todos Claro, los físicos, esencialmente, ¿no? y además se potencializan en Internet y se reconocen por las autoridades y el interés superior de la niñez, y hay convenios internacionales, sí, pero, y entonces tendrán que cumplirlo las empresas y las dependencias, sí, pero no hay nada, lo que queda claro es que la ley siempre se va a quedar corta, que si nosotros no apelamos a una ética
y es muy difícil hablar de ética en sí, pero por eso mismo quizá este imperativo kantiano de no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, que parecería tan simple, es decir, si pillaste a una chica, ¿no? A una amiga tuya poniéndole el cuerno al novio, no le hagas un video y lo subas a una red social. Claro. No lo hagas. No, porque no te gustaría que te lo hicieran a ti. O Por no le supuesto. mandes el ese a un chat, o no tal, o no te burles de alguien y le llames algo en tal, porque además, porque la herramienta no la vas a poder parar, o sea, va a estar en marcha y no lo No, vas a es que está en internet, ya no hay forma de eliminarlo, no ¿no? hay O sea, puedes gestionar después, pero la realidad es que cualquiera que pueda descargarlo y demás lo va a conservar. exactamente, exactamente. Y no solo en internet como lo que estamos, sino en mensajería instantánea, ¿no? No solo que entres o sea, que la mensajería instantánea puede funcionar por puerto a puerto, tal. O sea, quiero decir, internet es el medio de comunicación, pero o sea, no Tecnología, solo un finalmente, sitio ¿no? web, sí, exacto, sí, cualquier tecnología, cualquier medio. Incluso la parte esta de las imágenes y los videos al final del día, ¿no? Porque luego los resguardas, ¿no? Y si no los resguardas en una nube que tenga ciertas medidas de seguridad, ¿no? O en tu dispositivo de forma segura, con una Exacto, contraseña. exacto, ¿no? Em, y te digo también, ¿no? Las conversaciones que tenemos de una manera muy, muy casual, ¿no? Y se ha perdido, por eso decía yo la banalización, ¿no? Porque antes, pero es fruto de esta inmediatez y de esta rapidez, ¿no? Porque antes de contestarle, por ejemplo, no sé, a un chico algo, te lo pensabas, ¿no? Tardabas un día o te hablas por teléfono, ¿no? Y ahora contestas rápido, 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 el otro también, y el del chat no sé qué, y entonces le pregunta y tal. Eso está muy bien o muy mal, no sé, lo que sea, pero evidentemente tiene más peligros, ¿no? Y esta parte en la que, pues sí, en la que unes todos la inmadurez, ¿no? De los años Todos de los los que factores estamos que hay hablando. alrededor de un adolescente, ¿no? Evidentemente. Si los adultos cometemos muchos errores, Claro. muchísimos, pues ellos triplícalos, ¿no? Y evidentemente toda la parte esta ¿no? De venganza, ¿no? En términos de, ¿no? Claro, De claro. relaciones entre, ¿no? Y se hace en el momento y a lo mejor, bueno, pues eso, por despecho y no tiene, ¿sabes? Pero tiene unas consecuencias. Ese es el punto no tanto que haya unos derechos muy diferentes, que sí, hay algunos que sí, pero sobre todo lo que pasa es que se potencializan enormemente, ¿no? Sí, Y que claro. no, y que entramos como si no pasara nada, ¿no? Que entramos, pues lo que te estoy diciendo, a tener esta conversación diciendo, bueno, pues venga, tenemos aquí un rato y pasa, en vez de que esto está bien, este es un ejemplo de, estamos aprovechando, está en un lado tú, en un lado yo, pero hay muchas otras cosas, o por ejemplo, las clases en línea, ¿no? A veces el profesor puede decir una barbaridad, pero también, o sea, hay veces que evidentemente son imperdonables, pero hay otras que se lo dicen a él y que además llevas 5 horas dando clase y estás diciendo una tontería y resulta que te lo replican y te lo graban y ¿no? Y dices, y eso va perdiendo también un poquito, yo creo que la confianza necesaria en las relaciones, ¿no? Como, por ejemplo, en este ejemplo de profesor y alumno, ¿no? Pues si tú estás en la clase, no es lo mismo que diga, que luego cuente, oye, ¿te acuerdas lo que dijo el profesor y tal? Y no se acuerden bien, uno lo cuente de una manera, porque te sientes también un poco en que estableces este lazo en el que estás interactuando más con el alumno. Cuando te están grabando, porque o grabas la clase o a lo mejor no puedes saber si te está grabando el otro, pues Okey, también claro. eso, ¿no? Eso desde el punto de vista del adulto. Desde el punto de vista del niño o adolescente, que es lo que estamos hablando, deberían ellos pensar así. Deberían pensar que siempre puede haber otro al otro lado del que te está pidiendo una foto sin tu suéter o que te está, ¿no? Y que tú piensas que no pasa nada y luego lo está, ¿no? O que te está diciendo que vas a un lugar y entonces y al final hay muchas técnicas de ingeniería social Por supuesto. para saber mucho sobre ti. Y sobre Claro. todo los niños y adolescentes no lo tienen presente, la cantidad de información que van dejando ellos y otros terceros sobre ellos. Entonces, puedes tener del otro lado a alguien que sepa un montón de ti sin haberte conocido nunca y que no te lo deje saber, que sabe de ti, pero que te lleve, ¿no? O sea, que sepa que tienes un perro, que sepa dónde vives, cómo es tu casa, cuántos hermanos, si eres vegano, porque además híjole, o sea, ¿a quién se le o sea,
les enseñamos o cuándo a alguien le pareció normal tomar foto de lo que come y compartírselo a todo el mundo? Y eso parece inofensivo y de ahí puedes deducir un montón de cosas. Desde a qué hora come, qué tipo de comida come, ¿no? O sea, por el entorno, qué tipo, si está fuera, adentro, si el comentario que pongas, cuántas veces posteas. De verdad, o sea, hay unas técnicas de ingeniería Los social. famosos doxer. Exacto, Un exacto, doxeo total, ¿no? exacto. Analizando cada cosa que publicas. Pero es famoso para ti, pero no probablemente para todo el mundo, ¿no? Claro, claro, claro. Y entonces, pues, ¿no? Vas recabando con esta araña que es Internet y estos buscadores, un montón de información que incluso yo no sé que tienen, o sea, Existe. y ni siquiera soy consciente de que eso soy yo. Porque al final, que esto es un poco el tema de la producción de datos personales, es que te acaba conociendo más a alguien que tú, ¿no? Y entonces alguien posteó una foto tuya en un momento inconveniente, en una fiesta, tal, no sé qué, y pues eso lo encuentra un reclutador de una universidad o de un trabajo y tú dices, ¿es justo que te tomen en cuenta eso? No, no sé si es justo o no, pero pasa, ¿no? Yeah. Y además todo eso ni siquiera es el reclutador quien lo hace, normalmente es un algoritmo que toma toda la información y no pasas el estándar, Filtro. no pasas el filtro y ya ni siquiera te hacen la entrevista para saber si eres buena gente y resulta que cometiste un error, ¿no? Claro, estamos O, hablando de que la identidad virtual al final es un tema de interpretación, ¿no? Y no te da no te concede el derecho de apelar ni de demostrar lo contrario. a veces no hay derecho de réplica, sobre todo cuando no pasas ese filtro y sobre todo cuando, como dices, lo trata una inteligencia artificial que puede tener muchos sesgos, porque como la inteligencia artificial está alimentada de Es datos que programable. provienen de humanos, los humanos tenemos sesgos. Entonces, si tú has programado eso con un montón de tal, y entonces ya no pasaste, y tú dices, pero ¿por qué no paso si tengo un promedio y no sé qué tal? Bueno, porque hay algo y lo que hace el algoritmo es eficientar esa contratación, y entonces dice, pues solo entrevista al 20%, ¿no? Y te quita el 80%, ¿no? Y de hecho lo que pasa normalmente en la inteligencia artificial, en el aprendizaje de máquinas, en el aprendizaje profundo, es que normalmente los grupos más vulnerables son los que salen más desfavorecidos. Menores, grupos étnicos. ¿Por qué? Pues porque los algoritmos, no el algoritmo en sí, sino lo que alimenta el algoritmo tiene sesgos. Claro, el Porque tema de las creencias personales y exacto, demás es lo que pone, prácticamente marca las reglas del algoritmo y son los resultados que arroja, ¿no? exacto. Y entonces, Se puede caer en esto que es discriminación en muchos aspectos, como bien mencionas, de los grupos o los sectores más vulnerables. sin duda alguna. Sí, Por ejemplo, Isabel, aprovechando la oportunidad, nosotros hemos hablado muchísimo en Like Inteligente al respecto, obviamente, de los derechos que tienen los niños y el tema de las corresponsabilidades, pero hemos estado tratando de hacer conciencia con el tema del sharing. Tú bien mencionabas hace rato de que compartimos todo de forma indiscriminada y en efecto el ejercicio de educar a los hijos para usar Internet, pero antes de que ellos incluso empiecen a utilizar las tecnologías de la información, ya están los padres de familia compartiendo todo a detalle acerca de ellos. Y de alguna manera hay una discusión muy amplia alrededor de esto sobre el derecho a la privacidad, la protección del menor y todo esto. ¿Tú qué opinas al respecto de ello? ¿Y cuáles son tus recomendaciones, sobre todo para cuidar esta práctica, ¿no? Porque no estamos diciendo el papá está en derecho, obviamente, de compartir lo que desee tal vez, pero sí, de alguna manera, tal vez lo estoy diciendo mal incluso, ajá. No, pero es debatible, como estás diciendo, Maricruz, es debatible. sí, No, entonces, pero no debe de perder de vista los factores que tienen que ver, o sea, todo el factor delicado al respecto de la información de un menor, de cómo se debe tratar y qué tanto se expone o no. yo, de hecho, en Francia está prohibido, está penado compartir fotos de un menor, de tu hijo en redes sociales hasta que sea mayor de edad y lo haga él, ¿no? Claro. Yo, de hecho, creo que debe ser esa la regla, ¿sabes? Porque poner como baremos es muy difícil, ¿sabes? Que tanto es tantito. Bueno, digo, a ver, claro que puedes poner tu perfil de WhatsApp y poner una foto de tu familia, pues sí, porque además, porque el perfil además
ese teléfono se lo has dado a quien tú quieres, supuestamente, aunque luego ya ahora el celular se lo das a todo el mundo, ¿no? Antes era como tener el celular de la gente, el número de celular era como, pero no antes, o sea, los niños que nos También estén era algo muy privado, ¿no? sí, los niños que nos estén escuchando pensarán que hace 50 años, no, hace 8, 7, Sí, 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 5, conseguir el celular de alguien era algo, oye, tengo el celular de esta persona, porque no era tanto y ahora en realidad nos hemos vuelto también en este ostracismo, no queremos hablar por teléfono, queremos que me mensajes, entonces tener el celular de alguien, o sea, como para mensajear y tal, porque además no te contesto si no quiero y tal, no es ni siquiera tan intrusivo, ¿no? Y es más como que bueno, no se siente tanto, ¿no? Y lo dan con más facilidad. Pero yo creo que la regla tendría que ser lo más tajante posible. ¿Por qué? Por esto mismo que estamos diciendo, porque luego uno no puede saber las consecuencias que va a tener en el futuro que yo postee dónde ha nacido mi hijo o en qué circunstancias o si me peleé con su papá o no o Claro, si que muchos hacen ese ejercicio, ¿no? Utilizan las redes sociales como para desintoxicar el alma y dejan expuestas demasiadas emociones que al final van vulnerando pues la vida de sus ahora sí que más bien de sus descendientes de alguna u otra manera, porque como bien decíamos, el tema de la interpretación, pues ya también conduce a un juicio y de allí derivan muchos conflictos para los jóvenes de alguna u otra forma, ¿no? esta parte que decías, ¿no, Maricruz, de la identidad digital, se va comportando, o sea, además ahora ya, digo, antes, no sé, hace 20 años que les va a parecer una eternidad, pero decíamos, oye, el scoring crediticio, ¿no? O sea, la cantidad de información que tienen de ti los bancos es gigante y tal. Ese era nuestro ejemplo mayor, ¿no? Para ver si te dan un crédito, para ver si conseguías la hipoteca. Pero eso se ha quedado pequeñísimo ahora, ¿no? Lo van conformando no solo tus datos, los que diste, sino los que se generan y los que infieren. Es decir, los que, por ejemplo, dependiendo del lugar donde vives, pues se te asocia ¿no? un nivel socioeconómico o sea, Claro. a la escuela a la que fuiste. Sería un inferido. O sea, claro, y te los van aplicando y entonces ese perfil se hace, la granularidad, o sea, la cantidad de datos que tienen sobre ti, esa estela, esa huella, los que vas dejando son gigantescos, ¿eh? Porque cada vez que postean una foto en Instagram con el tipo de ropa que llevan, la pose que hacen, el entorno en el que están, ¿no? El comentario que hacen, cuántos La likes forma en la que te tienen. comunicas, todo. Claro, porque además el tratamiento de esos datos, o sea, lo que ha cambiado en los últimos 5 años no es tanto la herramienta en sí, el algoritmo, ¿no? O sea, el software. Lo que ha cambiado es la cantidad de datos que hay disponibles. Y por eso podemos tener esos tratamientos de Big Data de gigantescos, ¿no? Y además, cada vez más los niños llevan dispositivos inteligentes que van transfiriendo datos y de nuevo, esta intolerancia a la frustración que tenemos todos, pero ellos sobre todo, le van dando sí a todo para que la aplicación termine, ¿no? Pronto. Y entonces, o sea, la regla está muy clara, cuando la aplicación te pide que sí, que si puede hacer algo o no, es que no lo necesita para funcionar. Claro. Porque si lo necesitara para funcionar, no pediría consentimiento. Entonces, le vamos dando que sí, y te puede decir, vas a llegar mejor. No. Lo que estás diciendo, y además sí, para terminar, y comparten datos con todos, y extrapolan, y te geolocalizan, que ese es un tema, el INAI tiene un documento bueno sobre los niños, la protección de datos de niños menores y adolescentes, sí el interés superior del menor, sí la privacidad por diseño, pero esta privacidad por diseño es esto, Maricruz, lo que pasa es que nosotros no lo hacemos. O sea, cada vez que una aplicación, una red social te va diciendo, ¿me dejas hacer esto? ¿Me dejas hacer esto? Si no se lo dejas hacer, puedes tener la red social. Claro. Claro Sí, que sí, puedes. sí. Lo que pasa es que decimos que sí, y no nos vamos dando cuenta de la magnitud de ese sí, o a lo mejor tú puedes, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor quieres hacerlo, pero la mayor parte de las veces no tenemos esa conciencia y entonces tampoco es muy justo echar la responsabilidad en la parte empresarial, ¿no? Por supuesto. Evidentemente, sí, o en la parte del gobierno. Evidentemente hay muchas cosas que tienen que cumplir, pero quien lo da voluntariamente estando informado de manera clara,
Obviamente no, ¿no? o sea, no tiene nada de qué quejarse, por así decirlo, ¿no? O sea, al final está concediendo todos los permisos necesarios para que obtengan información acerca de él de forma deliberada, ¿no? Y, y ahí como en todo, es que ser padre es muy difícil. Por eso es una decisión, porque aparte desde el día que eres padre ya no tienes un día libre en tu vida. ¿No? El problema no es la gran responsabilidad, son las pequeñas responsabilidades diarias. O sea, se te acabó la libertad para siempre, ¿no? Hasta que, pero no puedes decidir sobre vacaciones. Entonces, ese es el problema, que tampoco podemos dejarles en estos temas solos. Sí, Pero claro. ojo, y Nosotros uniéndote a lo que decía al principio, tampoco te puedes poner detrás a ver lo que él está haciendo, porque claro, es que hay que ser bastante prudentes para involucrarse en el entorno digital de los hijos, ¿no? Nosotros en uno de los artículos de Educar en Ciberseguridad precisamente decíamos eso, involúcrate en su entorno digital, pero lo que necesitan es un guía y un compañero, ¿no? No un general. Debes de ser muy prudente en cómo gestionas este acercamiento, porque no vas a ser invasivo. Si eres invasivo va a ocurrir eso que tú comentabas al principio, marcar las reglas sin que sean un acuerdo que determine de un proceso de discernimiento y conciencia, de un ejercicio de conciencia al respecto del bien y del mal dentro de Internet, pues lo único que va a provocar es que haya una resistencia, ¿no? Y que los niños de forma, ni siquiera con malicia, pero que no logren comprender en realidad cuál es el riesgo que están corriendo, porque nada más lo toman como una imposición. exactamente, y porque además hay quien te dice, pues solo puedo usar la computadora en un lugar abierto ¿no? Que tú puedas, que él sienta la sensación de que puedes ver en cualquier momento. No, eso te conviertes en un policía y tú lo que en esas épocas, además en esas edades, lo que haces con la policía es evitarla en vez de generar la confianza, ¿no? Y luego además, o luego te dicen, prueba todos los juegos, ¿no? Hombre, sí, claro, intenta que no sean que sea una edad adecuada, igual que las películas, igual que, Por supuesto, pero hay todo veces, acorde a la etapa de desarrollo. pero se te va a pasar alguna vez. Y además, nuestra concepción de lo que es adecuado para su edad, precisamente por este acercamiento que han tenido a tantas cosas, puede ser Puede diferente. ser incorrecto, equivoca, ¿no? De alguna Exacto, y de manera. nuevo, entonces, cuando tú cierras mucho, por muchas ganas que tengas de proteger a tu polluelo, pues justo lo que pasa es lo contrario, ¿no? Que acaba queriendo hacer más de lo que, solo por rebelarse, de lo que, ¿no? Entonces, es muy difícil, o sea, si es difícil ser niño y adolescente, es dificilísimo ser padre en este entorno, porque además, cuando hacen daño, o sea, está claro que, digo, está horrible hablar de esto, pero supongo que hay que hablarlo, el En un número de caso de suicidios, violencia ¿no? digital, por ejemplo, El número de suicidios por ciberacoso y por consecuencias del tratamiento de tu información, ¿no? Y es del muy acoso grande. ha aumentado, ¿no? Y no solo eso, sino también muchos temas de falta de confianza social, ¿no? La amistad ha cambiado en ciertos términos, ¿no? Porque las, ¿no? O sea, las El concepto de amistad de alguna manera, la ¿no? lealtad, ¿sabes? La traición, o sea, tienes que tener un poquito más de margen, que a lo mejor es bueno, pero por otro lado también es más feo, ¿no? Más triste, más, ¿no? Y luego hay más niños más sensibles, pero bueno, es la etapa que les ha tocado vivir nosotros, pero nosotros tampoco podemos, no podemos Aislarlo de ello y mucho menos ni cegarse echarnos a para la atrás. realidad, ¿no? Exacto, no podemos decir, bueno, pues que pase como yo pasé la adolescencia. No, porque pues tus papás te, te, te alertarían sobre otras cosas, ¿no? Claro. Pero sí como es una revolución, las dos partes no sabemos. Y Están entonces, de alguna manera en un proceso de aprendizaje, pero en ese mismo proceso creo que no debemos de perder, como tú bien decías, que el concepto de la vida virtual y la vida real al final van de la mano y que es necesario educar a niños de forma responsable para que puedan utilizar las tecnologías de la información, educar también su inteligencia emocional para que puedan gestionar la forma en la que reciben los mensajes, la gran cantidad de mensajes que hay en Internet al respecto de su persona o incluso sobre otras personas, ¿no? El criterio y cómo comportarse, estimular todo este ejercicio de conciencia para poder consolidar ese civismo digital que está en este momento tan escaso y del cual solamente es responsabilidad de todos los que participamos en el entorno virtual de estar cultivándolo día con día, ¿no?
No, sin duda, Maricruz, y digo para cerrarlo, pero ¿qué hace uno cuando no sabe qué hacer? Pues estudia, ¿no? Entonces las dos partes tendremos que prepararnos, ¿no? Tendremos, porque, por ejemplo, hay casos ya tremendos, ¿no? En México hace unos escasos meses, ¿no? La youtuber que fue a prisión, que después acordó. ¿Por qué? Porque comentó sobre una violación, o sea, la niña se enteró que la habían violado porque ella lo replicó y comentó sobre o sea, ¿en qué momento haces eso? O sea, Perdimos la sensibilidad, ¿no? claro, yo creo que es unido, a ver, sin cuestionar, si es alguien buena persona o no, te digo que creo que es esta rapidez, y esta banalización y este perder el sentido de que tú, aunque te esté viendo en una pantalla, eres una persona. Y tienes vida como la tengo yo, porque ¿cómo se me ocurriría a mí Y replicar? sientes y Exacto, todo, ¿cómo se me ¿no? ocurriría replicar un lugar en el que te están violando varias personas? Pues, Pero partiendo de que ya el hecho como tal es atroz y de alguna forma exhibirlo, pues es una cosa muchísimo más grave. sí, pero ojo, no sé si en una edad inconsciente, en una edad, ¿no? En el que no piensas las consecuencias. No estoy diciendo a youtuber, estoy diciendo que tampoco es para no entrar en el tema. Nadie podríamos decir que a lo mejor no lo hubiéramos hecho. A nuestra mejor amiga, ¿sí me explicó? No publicar, no comentar, pero ya se lo pasaste a tu mejor amiga, oye, mira lo que pasó, y esta se lo pasó a sus papás, y los papás se los pasó. ¿Sí? Entonces, Sí, sí, sí. es una cosa porque hemos perdido nos hemos acostumbrado a ver cosas que son Lo hemos normalizado de más. exacto, aterradoras. Sí. Te digo, esta banalización de todos los temas que por un lado dices, qué bueno que la aproximación a la sexualidad sea más sana, más tranquila, pero por otro lado, cuando se va a la banalización total ¿Cómo de, de- recuerdas? de unos temas que sí son cruciales en tu desarrollo humano. Por supuesto, es que hay etapas para todo, ¿no? Y la forma en la que se gestiona, ese es el punto esencial. La forma en la que se gestiona la información, cómo llega y en qué momento debe de llegar al usuario, sobre todo hablando de menores, es la parte importante, ¿no? Y es dos filtros en los que a lo mejor podríamos enfocarnos y debemos enfocarnos más como adultos, porque indiscutiblemente ellos están allí sin tener los recursos suficientes para tomar decisiones, digo, a nivel de experiencia, de conciencia, el aprendizaje todavía es limitado y obviamente están en ese proceso de crecimiento que no ocurre de la noche a la mañana. Tú lo decías hace rato, te conviertes en padre de familia y desde ese momento fácil hasta los 20 años tienes que llevar a tu hijo de la mano, porque Todos antes, los días, exacto, y 24 horas. después de esa edad, pues sigue existiendo ese ejercicio de confianza de que tu referente principal para quienes tienen o tenemos esa fortuna, pues son tus padres, ¿no? Para tu monación. Obviamente forjas tu camino y tu criterio, pero también el punto de vista de tus padres llega a ser algo muy importante al momento de la toma de decisiones. No, claro, y además teniendo en cuenta que tú además como adulto estás evolucionando y que también puedes cometer Claro. tonterías. Entonces, ¿cuántas veces compartimos un meme que está siendo sarcástico, que está Agresivo, siendo claro. cruel, que está siendo, ¿sabes? Ya sea que se mete con el cuerpo de una persona o con cómo habla o con cómo se ve y nos parece que es inocuo y los niños aprenden siempre por modelo, por acción, Claro. ¿no? Entonces, Esa es su forma de aprender, por es ese imitación. es que exacto, es que no solo es que le digamos, o sea, sí, claro, las reglas muy claras de: "Oye, no des tus datos, oye, no sé qué, o pregunta, sí, pero también lo Pero que el nosotros ejemplo, hacemos, exacto, ¿no? Entonces, pero te vuelvo a decir, es como cuando cruzamos la calle por mitad de la calle en medio del semáforo. Pues por mucho que yo le diga que cuando vaya solo vaya al semáforo, ¿con qué calidad moral lo dices si al pero final, además tu hábito va a ser irte por la mitad porque mamá lo hizo y no pasó nada, por supuesto? ¿no? Entonces, Su tenemos que ser memoria muscular. bastante, claro, tenemos que ser bastante congruentes y conscientes con las reglas que marcamos en casa y el ejemplo que estamos dando de alguna manera, porque lo que más les enseña a ellos es precisamente el ejemplo. Sin duda alguna. Pues bueno, muchísimas gracias, Isabel. Ha sido un Gracias a placer ti, poder Maribel. compartir contigo este momento y ojalá pronto nos puedas acompañar en algún café con Hacker con otro tema de tu área de expertise finalmente. Cuando ustedes Gracias. quieran, un placer. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Bye.